La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Voces de Color y Música. En la grabación nos acompaña Alexis Ramírez, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a Álvaro Narváez Díaz, él es director, creador escénico y presidente del Consejo Municipal de Cultura de Medellín. Les recuerdo que Voces de Color y Música es un programa radial que realizan la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Bienvenido Álvaro Narváez al programa radial Voces de Color y Música. Carlos, muchas gracias por estar acá. Álvaro Narváez estudió artes escénicas en la Universidad de Antioquia, también arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia y estudió escenografía en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal esa experiencia, Álvaro? Sí, fue una especie de diplomado, no muy largo, pero eso marcó mucho, es decir, marcó toda la historia. De hecho, yo no terminé arquitectura y me fui precisamente buscando el tema de escenografía y había unas becas que daba antes el Banco Santander y por ahí logré irme. Fue muy interesante por lo que significa vivir otros contextos, pero allá, por ejemplo, fue muy importante decidir volver a Medellín y a Colombia. Fue como una decisión así muy rápida. Yo tenía opciones de quedarme como todos los artistas que nos íbamos como en el principio del 2000, un poco sin mucho panorama en la ciudad, pero yo me di cuenta en Madrid que en Medellín y en Colombia había mucho que decir, mucho que expresar y mucho que ritualizar en el arte para hablar de la ciudad. Entonces no decidí quedarme, finalmente terminé el curso, me volví. Trabajé en la Universidad Nacional de Colombia, en ese momento estaba como director del grupo de teatro de allá y me vine a fundar Deambulantes. Sí, además Álvaro Narváez Díaz pues ha sido docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, también en la Universidad de Antioquia. Deambulantes es precisamente ese espacio cultural, esta corporación artística y cultural de la cual Álvaro Narváez es fundador y director. ¿Cuándo comienza con esta idea de Ambulantes? Nosotros éramos un colectivo que egresábamos de la Universidad de Antioquia y veíamos un panorama un poco triste para los profesionales del teatro. La ciudad tenía muy pocos grupos que realmente estuvieran generando unos procesos de productividad, digamos, económica y rentabilidad en otros aspectos, y la mayoría de los grupos lo que pasaba en ese momento era que o tenían un modelo donde los actores vivían, interactuaban ahí, digamos, en una especie como de comunismo, o eran voluntades, trabajaban en otras cosas en el día y en la noche sí se dedicaban, digamos, al proceso y al proyecto artístico. Otros habían convertido en gestores culturales, pero nosotros veíamos como una falencia en generar procesos que retribuyeran económicamente la profesión como tal, y esa había sido un punto de partida, pero decíamos, es una profesión que vamos a mirar
un proceso casi como empresarial, pero sabemos que esto es un proceso de responsabilidad social también y de proponerle desde la creación escénica otras dinámicas a la ciudad. En ese momento nacimos varios grupos como con esa idea de generar recursos desde la profesión y vivir realmente de las artes escénicas y del teatro, que aún sigue siendo difícil, pero que nosotros en el modelo que hemos implementado, pues podemos decir que hemos logrado en estos 12 años producir obras para empresas, proyectos escénicos de diferentes maneras, obras que le han hecho preguntas a la ciudad sobre, por ejemplo, el enfrentamiento entre las barras de fútbol, lo femenino en la guerra en Colombia, las relaciones humanas en los espacios virtuales, el último proyecto que es CityMed, que ya va como en una saga y ya tiene 2 obras, y era buscar vivir de la profesión en todos los ámbitos para poder hacer creación. Y ahí hay una diferencia grande entonces entre lo que ha sido de pronto los grupos de teatro tradicionales de la ciudad. Uno tiene la percepción de que el teatro en Medellín es de lo más organizado que tiene como organización, y habla uno como del teatro desde las distintas manifestaciones culturales. También encuentra uno gran cantidad de grupos de teatro o de entidades que se dedican al teatro en la ciudad, y esa digamos esa vertiente de la que habla de ambulantes es un ejemplo a seguir. Yo creo que de hecho más que un ejemplo es como todo en el mundo, hay un momento en que hay una transformación y un cambio. Digamos que en ese momento empieza a hacerse muy fuerte lo que es el teatro de grupos sin sala. Incluso en el 2005, 2006 se hacen los encuentros de teatro sin sala en Medellín en la Alianza Francesa, que son grupos que no estaban sometidos al tema de tener un espacio para hacer la creación, sino de movilizarse, de crear desde otros puntos de vista. Y ahí empiezan a salir grupos. Hoy, por ejemplo, hay más o menos 30 grupos sin sala que tengan trayectoria, pues que tengan más de 5 o 6 años, y se han venido pensando, digamos, un modelo de existencia diferente, muy múltiple y muy plural. Hasta cierto momento, digamos que la sala era como el modelo que existía, ¿cierto? Es un modelo muy valioso que tiene Colombia, el del teatro independiente con sala, que son grupos que han venido trabajando, pero también se ha venido generando, incluso en Bogotá hay un movimiento muy fuerte de lo que se llama la escena B, de grupos que están dedicados a la creación y a interrelacionarse con otras áreas. Por ejemplo, hoy yo creo que la pregunta va porque ¿cuál es el umbral entre el diseño y las artes? Y empiezan a surgir también otras tensiones y otras cosas. Yo creo que el modelo, más que modelo, es cómo irnos actualizando todo el tiempo frente a los fenómenos culturales del mundo, y esos van dando líneas, y hoy hay varios grupos que estamos en esa línea de vivir de la actuación, de la dirección escénica, de interrelacionarnos con la empresa privada también de otra manera. ¿Será necesario, Álvaro Narváez, pensar en que desde la misma academia, las instituciones donde se forman los artistas, y si hablamos específicamente de las artes escénicas, que además de esa formación teatral, haya esa formación en emprendimiento, en gestión cultural, en conocer qué son las industrias culturales y creativas? Yo creo que ese es un gran vacío que tienen las artes en Colombia. Yo trabajé mucho en la de Antioquia en el tema de fortalecimiento y el de autoevaluación de la carrera de teatro. Estuve en los 2 momentos. Cuando se hizo la primera acreditación como auxiliar administrativo, trabajaba en ese momento y fue la primera carrera acreditada por el CNA, y después en la reacreditación también estuve trabajando, y uno de los grandes puntos que yo analizaba muy personalmente era ese tema de no tocar por ningún lado el asunto de como el negocio, ¿cierto? Como ese miedo a hablar de que aquí también se tiene que generar procesos de emprendimiento, y yo creo que más que de emprendimiento también de gestión del conocimiento. Las artes es muy potente en el mundo.
incluso en la economía mundial es muy importante, pero a nosotros nos da mucho miedo hablar de economía y cultura. Y eso en las academias hoy tenemos que pensárnoslo. Y por eso, digamos, las carreras de diseño, yo que también trabajé en UPB en diseño, son muy, muy claras con eso, ¿cierto? El tema de generar empresa, de aprender de negocios, de volver el elemento también creativo una manera de relacionarse. Yo no quisiera que todos nos volviéramos una industria cultural, porque es claro que lo que es artesanal no puede ser industria, y el arte es muy artesanal, sí, ¿cierto? Pero sí creo que podríamos pensarnos en procesos también de análisis empresariales, de generar indicadores cualitativos que se puedan leer también desde lo cuantitativo, de tener ideas y de cómo relacionarnos con otros, que no sean solo nuestro sector y nuestra creación. Creo que ahí nos bajaríamos un poquito el ego del artista pensando en eso. Yo creo que ahí hace falta pensarnos más también como emprendedores, aunque lo seamos, pero no. Ahora, el tema de la gestión cultural nace en Álvaro Narváez, como que lo tiene adentro. Y eso lo lleva de alguna manera a ser parte del Consejo Municipal de Cultura y a estar presidiendo hoy el Consejo Municipal de Cultura. Yo creo que incluso es una necesidad de decir y de expresarse en muchos escenarios. Esa sería como la cosa, de creer en los cambios, en las renovaciones, de creer en que la ética en el arte puede existir, de creer en el valorar la diversidad, la pluralidad de la creación, de entender que esto es ambivalente, efímero, y que de eso hay que hablar, que las hegemonías que de pronto a veces vemos en el arte como pensamiento, creo que a veces son muy dañinas para las sociedades, porque antes, al contrario, el arte es el único espacio de expresión humana puro y sincero, porque aunque estés interpretando un texto, una melodía o usando una técnica para dibujar o pintar, lo que estás dejando salir es toda tu subjetividad y todas tus inentendibles y todo lo que no se puede decir con palabras, entonces hay que decirlo con otros lenguajes, y eso me lleva a mí a ser muy incómodo con la cultura y a pensar que se puede hablar y que hay que hacer cambios, transformaciones, y eso me lleva, creo que hoy a estar presidiendo el Consejo Municipal de Cultura y el Consejo de Teatro, que esos son los pasos, ¿cierto? Primero presidente del Consejo de Teatro, ahí hay que ser claro, y es decir, aquí veníamos con un movimiento teatral que tenía, digamos, una cierta hegemonía en los espacios de participación. No quiero decir con esto que sea malo o bueno, sino que y viene otro pensamiento que empieza a plantear otras ideas, otras maneras de relacionarse, que es el que hoy presido, pues. En Medellín, bueno, consejos municipales de cultura, pues por ley están establecidos en los municipios, pero Medellín, digamos que ha tenido una particularidad, y es un consejo municipal que ha podido desarrollar su labor en la medida de tener organizaciones en las áreas artísticas y culturales que han decidido pertenecer y participar. Y el Consejo Municipal de Cultura, voy a leer la definición como tal para que los oyentes lo logren identificar un poco, es el espacio de encuentro, análisis, concertación y sugerencia de la sociedad civil con la instancia oficial local para la atención de los campos artístico, cultural y patrimonial en el municipio. En el Consejo Municipal hay más de 40 organizaciones representadas de todo tipo, sociales, culturales, espaciales, porque allí pues están los corregimientos, están las comunas. Es un espacio plural, como una palabra que de pronto usaba Álvaro Narváez ahora, pero también difícil a veces de lograr concertar con tantas visiones allí expresadas. Sí, yo creo que el disenso es lo que hace una sociedad. Mientras más distinto pensemos, más posibilidades de crecer tenemos, ¿cierto?
yo voy a poner un ejemplo aquí, un jardín de flores es más potente cuando tiene muchas especies. Y todas son flores, pero todas son distintas. Todos hacemos cultura, pero todos pensamos de colores diferentes. Entonces uno lo que buscaría como presidente del consejo es reunir ese jardín y darle, digamos, ahí sí una composición escénica que pueda hacer visible que todos estamos existiendo y que hay muchas problemáticas. No es fácil porque aquí además a veces se puede mezclar incluso el tema ideológico muy fácilmente, ¿cierto? Y cuando ese aparece a mezclarse en cómo es la ideología y cómo creo que debo poner mi punto de vista, se vuelve complejo. Pero lo importante de un consejo de cultura es eso, es tener la posibilidad de hablar desde la ciudadanía cultural con el Estado, que finalmente también es una ciudadanía, porque en una democracia pues el Estado es elegido por los ciudadanos y está ahí. Todo el mundo, es muy particular lo que pasa con los consejos en el país, muy particular porque hay muchos que no existen y son nombrados de una manera muy, muy extraña. Aquí hay una gran participación de la ciudadanía frente al consejo, pero también el consejo incluso a veces por los mismos artistas o gestores es como negado, como dice, no, es que no, el consejo no hace nada. Yo pienso que pensar sí es hacer, y el consejo tiene la tarea de pensar y de decir. Ahora, podríamos ser más incidentes y creo que tendríamos que tener más incidencia. Y es difícil que una instancia de estas logre decidir en un momento dado o lograr que se tomen decisiones, entre otras cosas, porque todos los que participan en esta instancia no reciben un sueldo, asisten a unas reuniones que los convocan una vez al mes. En fin, es complicado y están todas las tareas del día a día, pero sí encuentra uno una gran cantidad de tareas que el Consejo Municipal de Cultura desarrolla y puede desarrollar. Y por ejemplo, en el Plan de Acción 2017, Álvaro Narváez, encuentra uno seguimiento al Plan de Desarrollo de la ciudad, seguimiento a ese Plan de Desarrollo de Cultura de Medellín, que ahí está escrito y que es necesario ponerle atención, acompañar espacios de participación que tiene las mismas entidades culturales, aportar a la construcción de indicadores e índices en arte y cultura. En fin, hay muchas acciones que están en ese Plan de Acción 2017. Sí, hay muchas acciones y que todas esas acciones se van desarrollando. A veces cuando uno las ve, uno dice, pero pues es que eso sí se hace o no se hace. Lo que pasa es que cuando estamos en el hacer no nos damos cuenta de que eso está pasando. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros decimos hacer seguimientos a la Secretaría de Cultura Ciudadana o a una rendición de cuentas o que nos cuente cuál va a ser su objetivo hacia el futuro de esta administración o estos 4 años, pues obviamente citar a la secretaria y a todo el equipo en pleno a un consejo a que nos cuenten eso ya hace parte de ese plan. De ese seguimiento. De ese seguimiento, ¿cierto? Entonces hay cosas que simplemente no hay que siempre se están haciendo. A nosotros hoy nos toca una tarea muy interesante, muy difícil, porque además empieza a volverse compleja. Hoy tenemos ya en este momento que empezar a hablar del nuevo plan de desarrollo cultural, y el plan de desarrollo anterior solo fue aprobado en el 2015. Cuando había sido formulado de 2011. Exacto, y en el 2019 tendríamos que estar con un nuevo plan, y lo ideal sería revisarlo ya para que en el 2019 dejemos un plan para que empiece a ejecutarse realmente como debe ser. Porque es que los planes tienen un problema, y es que se demoran mucho tiempo en socialización, en implementación, y cuando digamos son asumidos por una secretaría o por el ejecutivo, que es el Estado, ya ni siquiera la gente está conectada con él, y hoy carecemos mucho de saber qué dice ese plan y cómo se está ejecutando. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos ahí es que los planes de cultura deberían ser menos ambiciosos,
más ejecutivos, pero sí muy bien pensados. Y ahí estamos haciendo unas tareas, digamos, queremos que este consejo también se vuelva ese lugar de pensamiento, no solamente de la queja y de la discusión, y que podamos hacer comunicados puntuales e importantes y que eso dé cuenta de cómo estamos haciendo ese seguimiento del que hablas. Otro tema del plan de acción tiene que ver con la visibilidad y del Consejo Municipal de Cultura como el único órgano de participación real de la ciudadanía frente al Estado, ¿cierto? Es que hay perversidades en la democracia y es que se crean los espacios de participación y después son otros los que están diciendo cómo debe hacerse la cultura y la ciudad. Entonces uno sí empieza a decir, hombre, no seamos tan perversos de malinterpretar el espacio de participación, que realmente el espacio de aconsejar al Estado, porque somos la ciudadanía que lo vive, que lo siente, donde está. Nosotros tenemos además otro reto y es poder mirar, y ahí lo pusimos muy grande, y es analizar hacia unos acuerdos que reduzcan y se pueda generar unas políticas culturales más claras y definidas. Hay muchos acuerdos municipales en el arte y cultura y muy pocos se cumplen, y los que se cumplen es por voluntad política. Sí, de hecho, en alguna ocasión escuchábamos a un subsecretario de Cultura decir que 100, 150 acuerdos hablando del tema de arte y cultura y como lo dice Álvaro Narváez, muy pocos se cumplen. A finales de marzo vimos, escuchamos en las noticias un movimiento cultural protestando en la ciudad de Medellín. Ahora, no necesariamente contra las autoridades de la ciudad, sino más bien contra las autoridades nacionales. ¿Qué pasa hoy por ese movimiento cultural? Mira, yo quiero ser muy amplio y muy objetivo en este punto. Yo creo que hoy el país, hoy no, el país con el proceso de paz ha venido haciendo una serie de cosas que la ciudadanía no se entera del todo. Entonces empiezan a aparecer decretos, decisiones presidenciales que de pronto aparecen muy arbitrarias. Entonces uno de los movimientos que se generó fue el movimiento 27 de marzo, que fue un movimiento, digamos, nacional que empezó a generarse en Bogotá, que Medellín lo acogió con mucha fuerza, para hablar específicamente de 4 puntos. Los pusieron aquí en Medellín. Hablaba del Consejo Nacional de Cultura, el decreto 092, la dignificación del arte y la cultura en el país, entre otros. ¿Qué pasa con ese movimiento? Hoy hay un cambio y no ha habido un diálogo muy profundo, porque precisamente la ciudadanía a veces no se siente escuchada ni en los consejos, ni en los cabildos, ni en ningún lado, y las leyes van apareciendo, digamos, de una manera muy ejecutiva, y empiezan a generar problemáticas, por ejemplo, en las entidades sin ánimo de lucro. Hoy es muy difícil hacer un convenio con el Estado. Fuera de eso, hoy se está hablando de una ley naranja que a un sector le parece muy molesto, pero a otro le va a fortalecer mucho. Entonces empieza a haber un cambio en el país muy grande, y hay un movimiento que se genera para hacer, digamos, esa reflexión en un principio. El Consejo aquí emitió un comunicado, que fue el segundo comunicado, digamos, de este Consejo Oficial, donde lo que estaba invitando era a que realmente el país se piense junto con el Estado, con todo el órgano, en hacer una política seria nacional de arte y cultura. Hoy tenemos políticas, acuerdos, decretos, pero el país carece de una política. Después de 20 años de más de 20 años de la Ley General de Cultura, es necesario también repensar esa ley, porque hay perversidades, ¿cierto? El Estado mismo puede cumplir la ley sin los artistas si quisiera. Sí. Y aquí lo que tenemos es que velar porque todos los componentes entren a participar. Hicimos un comunicado, se leyó en el Congreso de la República. En Medellín se hizo un acto más simbólico que fue muy exitoso, con más de 2.000 personas en la Avenida de la Playa, y el movimiento sigue. Yo quisiera verlo de una manera muy,
muy puntual, y es analizar muy bien esos movimientos también que tienen de tinte político y que tienen de tinte real, ¿cierto? ¿No? Desde el consejo y desde ese tema de la ética yo pienso que hay que generar pensamiento y a veces desligarnos solamente de ideologías políticas y pensar realmente en unos procesos de incidencia a nivel nacional, con proyectos, con trabajo mancomunado entre el Estado y es que está difícil dialogar con el Estado. Además, Álvaro Narváez Díaz, presidente del Consejo Municipal de Cultura de Medellín, pero además fundador y director de Ambulantes, como hemos dicho. Antes de concluir el programa, Álvaro Narváez, volvamos un poco como a la realidad suya como director y con Deambulantes. ¿Qué proyectos o qué tienen hoy, digamos, para la comunidad? Si hay alguna obra que esté en temporada. Sí, mira, nosotros, incluso ese es un dato importante, nosotros trabajamos desde el teatro, pero lo concebimos como artes escénicas, entonces nos ha permitido trasegar por muchos lenguajes del arte. Hoy hacemos parte de la red de creación escénica. Estamos en proyectos de celebrar 10 años de Tribuna Capuleto, una obra que ha sido un ícono de la ciudad, que lo haremos en octubre, y muchos proyectos de formación, arte y cultura, y también todo el trabajo que va a venir con la CityMed. Acabamos de llegar de una gira por Mendoza, Argentina, y hemos estado en toda esa movida este año y nos seguimos moviendo en la creación. ¿En dónde se puede ubicar Deambulantes? Nosotros estamos, tenemos una página que es www.deambulantes.org y en Facebook _ambulantes, ahí pueden encontrarnos, en Instagram como ambulantesd y en Twitter @deambulantes, ahí estamos. Muchas gracias, Álvaro Narváez, por estar con nosotros. Bueno, Carlos, estas conversaciones son muy importantes y tener esa visión de generar un proyecto de cultura que nos permita a todos vernos reflejados. Muchas gracias a Alexis Ramírez por estar con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.